Buenos días, estamos aquí con Rodolfo Velasco, ¿qué tal estás? Bien, suelo decir casi bien. Sí, porque, no sé, a partir de los 60 años o así estar bien al 100% es un poco difícil, pero bien. Bueno, ¿tú a qué te dedicabas en el colegio? Así un poco para que los que no lo sepan te Bueno, conozcan. pues yo entré en el colegio, aunque fui de los socios, podríamos decir, fundadores de aquellos que entramos en la primera jornada. Sí. Fui el último de la primera jornada, que en algún momento a alguien parece que no le pareció demasiado bien, porque como que había entrado ya muy justito del final. Pero bueno, eso no es una anécdota importante. Entonces me incorporé y me incorporé viniendo de un colegio también concertado, subvencionado se decía entonces, de Palomeras Altas en Vallecas, en el que estuve allí 10 años. Entonces me incorporé a este y me incorporé, que era la época de la EGB, a sexto, séptimo y octavo. Sexto, séptimo y octavo estuve pues hasta que con la reforma llegó la primaria y me tocó bajar quinto y sexto. Y los dos primeros cursos estuve quinto, sexto y primero y segundo de la ESO. La verdad es que estuve con los mismos alumnos 4 años y fue bastante agradable porque nos conocíamos y sabíamos un poco todos dónde teníamos los límites de las relaciones de alumno-profesor o profesor-alumno, y lo aguanté bastante bien hasta el final, hasta segundo. En segundo empezaron a llegar alumnos de fuera y la verdad es que no encajaba mucho mi método de relación con los alumnos, con aquellos otros, y precisamente con Pepa, que estaba de jefa de estudios. Le dije, oye, para el curso que viene no cuentes conmigo, me quedo en quinto y sexto. Y así lo hice. Y hasta mi jubilación he estado haciendo en quinto y sexto. De esa etapa y de la enseñanza, la verdad es que sí que me gustaría, ¿no? O más que me gustaría, me gusta destacar la relación profesor-alumno que tuve siempre con mis alumnos, por la cual me recuerdan mucho todos aquellos que fueron alumnos míos, o la gran mayoría, ¿no? Porque nunca gustas al 100%, ¿no? Claro. Evidentemente. Y la verdad es que luego yo daba matemáticas y daba ciencias naturales. En alguna ocasión también me dieron la religión, por ejemplo, la buena. Y lo que sí que recuerdo con bastante agrado es que en el momento que la religión nos hizo obligatoria, se daba una clase que era alternativa a la religión. Y yo en esa alternativa a la religión no sabía qué demonios hacer. Había quien hacía magnetoflexia, otros hacían juegos, otros no. Y un día estábamos en clase de ciencias naturales, acabábamos de subir del recreo y una alumna se asoma por la ventana y me dice, profe, yo, dime qué quieres. Dice, mira, ¿qué pájaros son esos? Y me quedé totalmente sorprendido. Pero ¿cómo es posible que una alumna de sexto curso no conozca a los gorriones? Joder. No conocía a los gorriones. Yo dije, si es que conocen marcas de coches, de motos, de no sé qué, y no conocen gorriones, y se me encendió. Yo, anda, ya está. Iniciación a la ornitología en alternativa a la religión. Y con la iniciación a la ornitología estuve hasta unos cursos antes de jubilarme, ¿sabes? Y era algo especial porque los alumnos, el interés que ponían en los trabajos, en las actividades que hacíamos, en los conocimientos que iban adquiriendo, no tenían que rendir cuentas ante un examen de ellos. Era tener conocimientos, llegar a ellos por tenerlos, por poseerlos, por saber, por dominar un tema que de alguna manera les atraía, que era el mundo de las aves. Y con relación a eso, pues hacíamos salidas. Luego también me los llevaba a veces los fines de semana en mi propio coche, algunos me los llevaba al campo, íbamos a visitar las lagunas manchegas, etc. Celebrábamos el Día de las Aves y hacíamos salidas también, pues ya en autocar, y iban algunos otros compañeros del cole, pues quizás algunos que tenían hijos ahí. Y luego lo que hacíamos también era, en sexto, una vez cada 2 cursos, me tocaba hacerlo con los alumnos de sexto. Hacíamos una visita a Doñana, que se sigue haciendo todavía, pero me da que la visita que se hacen ahora no se parece nada a la que hacíamos nosotros. Y esa visita,
pues yo aprovechaba para prepararla en las clases de iniciación a la ornitología, con lo cual tenía las clases de iniciación a la ornitología durante 2 cursos, quinto y sexto, para preparar esas actividades que íbamos a realizar en Doñana. Y aquello era, no sé, una ilusión que les creaba y mantenida, que cuando llegaban a hacer la visita y en la puesta en común que tenían al principio cuando les recibían los monitores, les empezaban a preguntar cosas, les empezaban a explicar cosas, a ver un poco el programa de actividades que se iban a realizar durante los días que íbamos a estar allí. Y claro, les daban a conocer ciertas cosas que ellos ya conocían previamente y que a veces algunos se adelantaba a la explicación que estaba haciendo el monitor y se quedaban totalmente sorprendidos, porque claro, ellos no estaban acostumbrados a que los colegios que iban con esa empresa, se llamaba Doña Natur, pues estuviesen al nivel que estaban estos alumnos. Pero más que de conocimiento también era de motivación, o sea, porque es que se quedaban clavados escuchándoles aquello que no conocían, apostillaban cosas que ellos conocían y luego pues los monitores me lo decían, es que Rodolfo, estos chicos de Fuente la Reina son distintos a los demás, es que vienen más que bien preparados para ello, muy motivados para ello. Y la verdad es que es una de las cosas que recuerdan con mucho cariño las actividades que hacíamos en el viaje a Doñana. ¿Cuántos años estuviste trabajando en tu puesto, más o menos? Pues si cuento con los que estuve en Vallecas, 40. Muchísimo tiempo. 40. Desde el 11 de abril de 1973. Muchos años hace ya. Hasta el 2013. Todo eso. ¿Cómo te enteraste que el proyecto se iba a llevar a cabo? Pues mira, estaba yo en el colegio de Vallecas. Ese colegio era un colegio, tengo incluso una foto de la fachada en la actualidad, que ahora es un gimnasio, creo. Era como un edificio de 2 plantas más la planta baja, que era un edificio de viviendas, pero en lugar de habitaciones y tal, pues hicieron aulas. No tenía patio, había un descampado enfrente de él y ahí salíamos a los recreos. Tampoco tenía comedor, como tiene este. Entonces íbamos a comer a un colegio nacional. Y en ese colegio nacional conocí a un maestro que era la primera vez que estaba aquí, que había estado de maestro en Alemania, que se llamaba Hermenegildo. Y él me habló un día comiendo, ahí en el comedor, me habló del proyecto este de la creación de la cooperativa de Fuente la Reina. Y me dijo, pues a lo mejor a ti te venía bien, podías estar interesado en él. Y la verdad es que yo estuve. Y me enteré, empecé a entrar en contacto con la gente que eran los promotores del asunto. Se hacían asambleas o reuniones en la calle Villanueva, en Madrid. Asistí a ellas, decidí comprar el título con ayuda de mis padres, porque entonces en ese momento no disponía del capital que había que poner para hacerte socio. Entonces, luego, futuras ampliaciones de ese capital, pues también tuve que recurrir a la ayuda de mis padres. Y de esa manera, seguí. Cuando empezaron a abrir las primeras aulas, estaba todo este edificio en construcción todavía, incluso las asambleas las hacíamos en el edificio de infantil, de escolar entonces, pues no me incorporé cuando se incorporaron otros compañeros, porque yo estaba en el colegio de Vallecas y entonces, bueno, pues dije que si no era estrictamente necesario, pues que podría seguir allí por unos años más. Total que llegó un momento en el que la profesora que me estaba sustituyendo parece que no estaban muy contentos con ella y me avisaron. Me comunican que me tenía que incorporar, tal, que tal. Entonces me tuve que buscar la forma de, porque yo decía, si ahora me incorporo en Fuente la Reina, me voy con una mano delante y otra detrás. No es como cuando hay un despido por medio, que hay una indemnización, como el que se despide eres tú, pues entonces no ha lugar a indemnización alguna. Entonces claro, después de todos los años trabajados ahí, oye, de alguna forma
voy a intentar sacar algo, ¿no? Entonces empecé a indagar por ahí a ver de qué forma, de qué tal me podía, pues, al final conseguí que me despidieran. Y estuve durante unos meses en el paro. Y después ya fue cuando en firme me dijeron que me tenía que incorporar y me incorporé. No sé si fue en el 84. Cuando llegaste a Ponte la Reina y viste, porque claro, el barrio ha cambiado mucho, no es lo mismo. Totalmente. Era muy distinto. ¿Y cuáles eran tus expectativas, esos primeros sentimientos que tuviste al llegar del proyecto? ¿Qué sentiste? Bueno, pues lo que sentí de alguna manera es que había una posibilidad de futuro aquí. Y aunque la zona no se parece en nada a lo que se parece ahora, el atractivo no estaba en el exterior, estaba en el interior, ¿no? Y en los compañeros que habías conocido y con los que congeniabas y ibas a compartir un proyecto. La arquitectura que tenemos ahí enfrente, eso no existía absolutamente para nada. Ahí había un vivero donde compramos esos árboles que hay a la entrada. Los dos plátanos que son esos que hay a la entrada, los compramos en un vivero que hay ahí arriba y alguna planta más. Pero recuerdo perfectamente que fueron esos dos árboles. O sea que te puedes imaginar, este edificio sí que existía, pero por abajo, aquel edificio también estaba, me parece, pero todo esto de por aquí atrás tampoco existía. Era todo un absoluto descampado y, como he dicho antes a otras compañeras vuestras, escombreras por todas las partes. Sí, porque tú, principalmente el Jardín del Ponte la Reina está gracias a ti, porque tuviste un papel muy importante. En un comienzo podríamos decir que lo parimos, entre comillas, un compañero y yo, Enrique Jiménez Beltrán, que estaba de profe también en EGB, me parece que era tercero y cuarto lo que daba, o cuarto y quinto entonces, cuarto y quinto lo que daba él. Y yo estaba entonces en EGB, en sexto, séptimo y octavo. Entonces, estas jardineras existían, estaban vacías, había que rellenarlas de tierra y tal, y el proyecto era, pues eso, crear un jardín de niños, evidentemente. Entonces nos encargamos, los dos, nos hicimos responsables del tema de sacar adelante el tema del jardín. Y bueno, había ocasiones en las que colaboraban también el resto de los profesores. Recuerdo que fuimos a un vivero municipal, el Ayuntamiento de Madrid, y nos cedieron un montón de plantas, algunas están por ahí todavía, como los durillos de infantil y tal. Y el árbol ese, el olmo ese que hay en infantil, nosotros dos, que había uno aquí donde está el pino este y otro allá en el fondo que los calaron, pues esos árboles también nos los concedieron, y lo que hicimos, y los de las pistas, hicimos una quedada de todos los profesores del centro y participamos en la plantación de todos los arbustos y los árboles que nos concedieron. O sea que yo tengo, me parece que vídeos hechos y fotos, que también tiene bastantes fotos, ¿no? Lo que pasa es que no sé si tienen esto, en donde se ve, por ejemplo, pues a Teresa Arias, que era la directora entonces, plantando árboles o cavando con una pala, echando tierra para los árboles que plantamos en infantil y los de las pistas. ¿Cuál crees que ha sido el mayor logro del colegio a lo largo de los años? Y hecho es que no sé, a lo mejor varios, ¿no? Pero bueno, es que es un poco complicado, así como logro. Quizás el haber sido un colegio que ha integrado a alumnos procedentes de distintas clases sociales. Y a lo largo del proceso, ser una postura que se ha ido afianzando y que la considero bastante positiva, ¿no? Sí. ¿Hay alguna anécdota así que recuerdes con especial cariño de tus años como profesor? Podría haber bastantes anécdotas. Por ejemplo, hablábamos antes de lo sorprendido que estoy con el volumen que ha conseguido ese madroño. Bueno, pues yo recuerdo que en otoño, cuando el fruto del madroño empieza a madurar, yo lo recogía, los madroños, entraba al comedor y los empezaba a repartir entre los alumnos.
Y luego muchos alumnos, pues cada vez que me veían, danos madroños y tal. Y no sé, es que podría haber, os he hablado antes de otra, que pues se me dio un salto al cielo. ¿Cuál era? No sé, yo esta es digna de contarse. Tenía que ver con los jardines. Sí, tenía que ver con el jardín. Pero recuerdo la del madroño y la otra no sé cuál era. Si me fue el salto al cielo. Si te acuerdas luego la puedes contar. Sí, pero es que me he perdido. ¿Cuál era? Además es que era muy graciosa. Sí. La del pájaro. ¿Qué pájaro? La de la alumna que te dijo algo de un pájaro. No. 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 Igual tenía que ver con algo con Enrique. No, con Enrique no era. Te vas a pisar el cordón. No cuenta de ello. Ahora, Ay, ¿cuál era? igual la de los balones en las jardineras. Ah, los niños que se metían por las jardineras igual. Sí, pero bueno, eso más que una anécdota era una actividad constante, ¿no? Yo Sí. cada vez que pisaba el patio siempre estaba muy pendiente de que los niños aquí no jugasen al balón, que fuesen a jugar a las pistas, Sí. que no se subiesen a las jardineras, que respetasen las plantas de las jardineras, que no las tocasen, aquí, por ejemplo con los rosales, pues, oye, que además os podéis pinchar, etcétera, etcétera. Pero eso, más que anécdota, era como una obsesión por mi parte, ¿no? No porque yo cuidara el jardín, sino por el hecho de que ellos supiesen de alguna manera que eso era algo que había que respetar. Y que la conducta que tenías que tener al respecto pues no podía ser la misma que la que tenías en otras zonas del patio donde no había plantas. Las tuvieran en cuenta. No, pero no era la anécdota esa. Bueno, Porque otra que hay es, hay unos árboles plantados que los plantamos en memoria de una profesora del cole que murió, no recuerdo, sí, hay puesto acá. sí, están ahí, sí. Recuerdo ahora otra al hablar del cartel. En premonología, Sí. lo que solíamos hacer era que no solamente teníamos las plantas en el jardín, las plantábamos y tal, sino que mi intención siempre era que el jardín se pareciese un poco al ambiente natural de los alrededores. Entonces teníamos plantas silvestres Sí. y en premonología hacíamos unos cartelitos con el nombre vulgar de la planta y el nombre científico. Luego le colocamos un palito, le clavamos ahí y con metacrilato o tal le cubríamos y con silicona y tal pues, para que aguantase la humedad o para que la humedad no le dañase. Y los colocábamos y era muy curioso. Y ahora era muy curioso porque, claro, todos los alumnos y la gente que venía, padres, etcétera, etcétera, a cualquier gestión, en secretaría o en tutorías o tal, pues se fijaban en ello, era una cosa que les agradaba bastante y me llamaba mucho la atención. Sí. Y la anécdota que os quería contar, ahora la he recordado al hablar del cartel, es algo de lo que os decía que no sé si sentirme orgulloso de ello o por lo menos de alguna forma muy satisfecho. Estaba yo trabajando un domingo en el jardín. El jardín no estaba como está ahora, estaba más en sus inicios, pero aún así estaba bastante vistoso. Y era la época de matriculación, el periodo de matriculación para nuevos alumnos. Sí. Y había una cola ahí formada de padres, esperando a que llegase el lunes, se abriesen las puertas y entraran a matricularse. Y según estoy yo trabajando aquí en una de estas jardineras cerca de la sala puerta, se asoman unos padres y uno que ya lo conocía les empieza a señalar cosas de cola. Y yo, claro, pegué el oído a ver qué dice. Y le oigo decir a uno de ellos, oye, dice, es que yo solo, por traer a mi hijo a un colegio que tiene un jardín como este, paso aquí una noche o las que sean necesarias. Claro. Me emociono al recordarlo. Fíjate durante el momento. Tal es así que no pude seguir ahí. Me tuve que meter para adentro porque se me saltaban las lágrimas. No me van a ver. No.
no sé, esas cosas que tenemos, sobre todo los hombres, que parece que nos da vergüenza el llanto, llorar, cuando es algo pues tremendamente humano. Antes nos hablabas un poco de cómo tus padres te ayudaron a conseguir el dinero para poder meterte en el proyecto, y tú ahora como padre tienes aquí a tus hijos, a Víctor y a Erika trabajando, a Víctor como director y a Erika como profesora. ¿Qué sientes al ver a tus hijos trabajando aquí? Pues siento una satisfacción inmensa y en cierto modo me siento orgulloso de ello también, porque es una forma de que mis hijos estén disfrutando y sean capaces de realizarse en la enseñanza, gracias a que, bueno, pues unos cuantos tuvimos la idea o unos tuvieron la idea de iniciar esto y otros nos enganchamos al carro para empujar. ¿Cómo ves la evolución del colegio a lo largo de los años? Porque ha cambiado muchas cosas. Hombre, pues yo creo que depende de la iniciativa que tengan los profesores del cole. Sí. A mí una cosa que me ha sorprendido mucho es el hecho de que desde que está mi hijo en el colegio, no es porque sea mi hijo, yo he visto cambios en el cole muy positivos. No quiero decir que antes, por ejemplo, cuando estaba Teresa, no los haya habido, pero me han parecido más significativos debido, pues no sé, al engarce con la realidad actual, y no solo del barrio, sino en general, que entonces. Por lo tanto, es algo que sí que me llena de satisfacción, pero mucha. Y más teniendo en cuenta que Víctor estuvo sustituyendo a un profesor y Víctor estaba en otra cooperativa, en otro colegio, y lo dejaron en mujer e intentó entrar de profe y de cooperativista en Fuente la Reina, heredando de alguna manera. Y no me quiero extender en esto mucho porque no es agradable, fue una temporada que lo pasé muy mal. Y hubo gente que se oponía a que Víctor entrase en el cole y que fuese socio cooperativista, cuando ya había estado sustituyendo a otro profesor, a Luis. Pero al final, bueno, pues no sé, creo que gracias a Teresa, pues Víctor pudo entrar. Y fíjate tú, teniendo en cuenta aquella dificultad, el ver que tu hijo entra, y no solamente entra de profe, sino que además es el director del centro, pues podéis imaginaros cómo se siente su padre. ¿Cuáles son tus estrategias como profesor y qué consejo le darías a la gente que se plantee ser profesor en un futuro? Pues mira, yo cuando recibía a mis alumnos había una cosa sagrada para mí que les decía, siempre. Pasaban del curso inferior o de quinto a sexto, sí, normalmente de quinto a sexto, escogían sexto. Siempre les decía algo que me parece para mí fundamental. Mirad, yo voy a ser vuestro profesor, vosotros vais a ser mis alumnos, pero recordad, antes que alumnos sois personas. Y yo voy a tratar de que os construyáis como personas. Me parece muy importante la enseñanza, me parece muy importante los conocimientos que podáis adquirir, me parece muy importante la actitud, me parece todo muy importante. Pero lo más importante que me parece es el que seáis personas respetuosas y que crezcáis como buenas personas. Y ahora al volver a Fuente la Reina después de tanto tiempo, pues supongo que te volverá todo, todos los recuerdos, las emociones. Sí, muchísimo. ¿Qué sientes? Hay veces que vengo y no puedo por menos de meterme dentro de ello. O sea, yo no puedo venir al cole y ver a unos niños sentados ahí y no decirles, oye, mira, si tenéis aquí abajo, no os pongáis ahí, que podéis perjudicar a las plantas y tal. Eso es algo, un poco de formación profesional, y a lo largo de tantos años ejerciéndolo, pues de alguna manera lo veo lógico. Hay otras veces que quiero escapar de ello, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a mirar para otro lado. Soy incapaz, no puedo mirar para otro lado. Y luego, bueno, pues cuando vengo y veo las modificaciones que se han hecho y
y lo acertadas que me parece que han sido, pues también es algo que de alguna manera pues te indica que esto tiene un futuro, ¿no? Y aunque claro, el futuro no depende de las instalaciones físicas, depende del material humano que se dedica a trabajar con los alumnos y a construirles eso como personas, fundamental. Luego otra cosa muy importante que he tenido siempre ha sido la importancia que he dado al tema medioambiental, de siempre, de siempre. Eso es algo que no me nació aquí, lo traje de Vallecas ya también. En Vallecas, por ejemplo, cuando estamos ahí estaba el tema de la capa de ozono, de la disminución del grosor de la capa de ozono, la destrucción con los UCCs y tal. Y hicimos un grupo, incluso tengo el anagrama todavía, se llamaba Ozono. Y teníamos pues las actividades, hacíamos trabajos, en reuniones con padres, y los alumnos hablaban de cosas de la reina. Bueno, pues todo eso lo trasladé después cuando vine a Fuente de la Reina. Y una de mis metas eran esas. El tema medioambiental, tenerlo siempre muy presente, y más como profesor, como maestro de ciencias. Y ya la última pregunta, que es la más complicada. Si pudieras escribir Fuente de la Reina con 3 palabras, ¿qué 3 palabras cogerías? 3 palabras para describir Fuente de la Reina. Pues mira, te diría mi proyecto vital. Otra, la transmisión de ese proyecto a mis hijos. Y otra, pues la amistad que he conseguido entre compañeros y muy especialmente con muchos alumnos. Pues muchas gracias, Rodolfo, por tu tiempo y ya nos vemos.